Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 111, la última lección del curso de álgebra avanzada. Vamos a ver este último concepto que vamos a estudiar relacionado a las progresiones geométricas dentro del tema de las sucesiones, que es el último tema del curso de álgebra avanzada. Y dice así: los términos entre cualquiera de los términos no consecutivos en una progresión geométrica se llaman las medias geométricas entre esos dos términos. Por ejemplo, vamos a considerar esta progresión geométrica cuyos términos están en este conjunto: negativo 2, 4, negativo 8, 16, negativo 32, 64, etc. Fíjense que efectivamente esos elementos en ese conjunto son términos en una progresión geométrica, porque la división de cualquiera dos consecutivos de ellos da la misma cantidad. Miren, 4 entre el anterior da negativo 2, negativo 8 entre el término anterior, que es 4, da negativo 2, 16 entre menos 8 da negativo 2, negativo 32 entre 16 da negativo 2, 64 dividido entre negativo 2 da negativo 2. Así que efectivamente sí, esos términos o esos elementos en ese conjunto son términos de una progresión geométrica que tiene de hecho una razón común de negativo 2. Siempre la división entre cualquier término en esa progresión geométrica y el término anterior da negativo 2. Bueno, pues entonces, mire, este término negativo 8 será la media geométrica entre el 4 y el 16. Estos dos valores, el negativo 8 y el 16, estos dos términos, ¿verdad?, son las dos medias geométricas entre estos dos términos, el 4 y el negativo 32. Estos tres términos en esa progresión geométrica, el 4, el negativo 8 y el 16, son las 3, 1, 2 y 3 medias geométricas entre estos dos términos, el negativo 2 y el negativo 32, etc. Bueno, pues fíjense en este teorema que dice sean A sub I más 1 y A sub I más 2 tres términos consecutivos en una progresión geométrica. Por lo que hemos visto entonces, este A sub I más 1, ya que es el término que está entre medio de estos dos términos en esa progresión geométrica, será la media geométrica entre estos dos términos. Pues entonces el teorema dice que esa media geométrica del A sub I más 1, que va a estar, es la media geométrica entre el A sub I y el A sub I más 2, es la raíz cuadrada del producto de esos dos términos, de este A sub I y de este A sub I más 2, o el negativo de esa raíz, ¿okay? Bueno, pues esta demostración de ese teorema. Por la definición de una progresión geométrica, pues recuerde que siempre que usted divida un término entre el término anterior va a dar la misma constante que se llama la razón común, ¿verdad? Por eso en este caso, si yo tomo este término, A sub I más 1 dividido entre el término anterior, que es A sub I, me tiene que dar lo mismo que si divido este término A sub I más 2 entre el término anterior, que es el A sub I más 1, y esa constante va a ser la razón común. Bueno, pues entonces, por el teorema de fracciones iguales que estudiamos en el álgebra elemental, si dos fracciones son iguales, el producto del numerador de la primera por el denominador de la segunda me tiene que dar lo mismo que el producto del denominador de la primera por el numerador de la segunda. O sea que A sub I más 1, que es el numerador de la primera, por A sub I más 1, que es el denominador de la segunda, me tiene que dar igual que la multiplicación de A sub I, que es el denominador de la primera, por A sub I más 2, que es el numerador de la segunda. Es decir, que esta multiplicación que está aquí, que es A sub I más 1 por el mismo, lo puedo escribir así: A sub I más 1 al cuadrado, da esta cantidad, A sub I por A sub I más 2, que fíjense que es el producto de estos dos términos, ¿verdad? Y claro, este que está aquí al cuadrado es lo que está en el lado izquierdo de esta igualdad. Por lo que si yo busco la raíz cuadrada de este número, pues por sustitución tengo que buscar la raíz cuadrada de esto, porque es lo mismo, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de este número al cuadrado, por un teorema que vimos en el álgebra intermedia, es el valor absoluto de ese número. Y da esa raíz que dice aquí, la raíz cuadrada de A sub I por A sub I más 2. Así que si el valor absoluto de A sub I más 1 es esto, pues eso quiere decir que el número A sub I más 1 puede ser eso mismo, o el negativo, de que es lo que indicamos aquí, positivo o negativo, ese número que es la raíz cuadrada de A sub I por A sub I más 2. Así que efectivamente, fíjense que esa media geométrica entre esos dos términos de esa progresión geométrica puede ser dos valores: la raíz cuadrada del producto de los dos términos, entre los cuales ella es la media geométrica, o el negativo de esa raíz, tal como dice el teorema. Bueno, para el ejemplo, dice: hay dos posibilidades para la única media geométrica entre 2 quintos y 3 séptimos. Bueno, pues por el teorema anterior, esa media geométrica, en muchos libros, ¿verdad?, y en nuestros apuntes también la misma G minúscula, será más o menos la raíz cuadrada del producto de esos dos números entre los cuales estoy buscando la media geométrica. Así que será la raíz cuadrada del producto de 2 quintos y 3 séptimos, ¿verdad?, positivo y negativo. O sea que va a ser positivo y negativo: 2 por 3, 6, y 5 por 7, 35. O sea que va a ser más o menos la raíz cuadrada del 6 entre la raíz cuadrada del 35, porque recuerde que en álgebra intermedia digo que la raíz enésima de una división es la división de las raíces enésimas. Y entonces fíjense que aquí tenemos una raíz cuadrada en el denominador. Si usted quiere, lo puede racionalizar multiplicando precisamente por ella misma tanto el numerador como el denominador, aplicando el principio fundamental de fracciones, ¿verdad? Así que eso dará más o menos la raíz cuadrada de 6 por la raíz cuadrada de 35, pues la raíz cuadrada de
6 por 35, ¿verdad? Porque si usted multiplica radicales del mismo orden, como en este caso raíces cuadradas, pues es la raíz cuadrada del producto de los radicandos. Y 6 por 35 da 210. Y abajo, al multiplicar la raíz cuadrada de 35 por ella misma, del cuadrado de la raíz cuadrada de 35, que es el número 35, y ahí no tenemos ahora radical en el denominador. Así que efectivamente esos dos valores, raíz cuadrada de 210 sobre 35 y el negativo de la raíz cuadrada de 210 sobre 35, son las dos posibilidades para la única media geométrica entre esos dos números, 2/5 y 3/7, ¿ok? Aplicando el teorema anterior. Fíjense en este segundo ejemplo, que dice lo siguiente. Dice, hay 4 medias geométricas entre estos dos números, el 6 y el 108. 6 y el 108. Bueno, pues si nos están pidiendo que busquemos 4 medias geométricas entre esos dos números, yo estoy suponiendo que esos dos números son dos términos en alguna progresión geométrica, y yo quiero buscar entre ellos, entre esos dos términos de una supuesta progresión geométrica, 4 términos, que serían las 4 medias geométricas entre esos dos términos, ¿verdad? Supondremos que 6 y 108 son dos términos en una progresión geométrica, y queremos hallar 4 términos de esa progresión geométrica entre ellos. Esto es, yo tengo lo siguiente: el número 6 es un primer término de una progresión geométrica, la que sea, ¿verdad? Y el 108 es otro término en esa misma progresión geométrica. Y entre ellos dos, yo quiero buscar 4 términos que estén en esa progresión geométrica que tiene a estos dos como términos, ¿ok? O sea, quiero buscar una media geométrica, una segunda media geométrica, una tercera media geométrica y una cuarta media geométrica, hasta llegar entonces al término 108, ¿ok? Bueno, pues yo podría identificar, fíjense que no me dice cuáles son esos términos del 6 y el 108 en esa progresión geométrica. No me dice si este es el primero y este es tal término, o si este es el primero, o si este es el término número 95 y este es el término número lo que sea. Pero yo podría entonces suponer, para efectos de poder resolver el problema, que este es el primer término en nuestra progresión geométrica, y que este sería entonces el término número, fíjense, este sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el término número 6, el A sub 6, ¿verdad que sí? Bien, entonces podemos identificar al 6 como el primer término en esa progresión geométrica, y a el 108 como el sexto, ¿verdad? Porque si entre medio van a haber 4, pues este es el primero, 4 más llegan hasta el quinto término, y el 108 es el sexto término, ¿verdad que sí? Bueno, pues como este es el sexto término, yo sé por una formulita que repasamos, ¿verdad? O que dimos en la lección anterior, ¿verdad? En la primera parte de esta lección, que dice que aplicamos en un ejemplo en la lección anterior, primera parte de esta lección, que el término número n, el que sea, en este caso el término número 6, por la fórmula general del término n en una progresión geométrica, que dicho sea de paso se da en la definición de una progresión geométrica, pues podemos decir que este sexto término, el A sub 6, ¿verdad? Vamos a escribir primero la fórmula, ¿verdad?, general, que nos da la definición de una progresión geométrica. El término número n
el a sub n en una progresión geométrica es el a sub 1, el primer término de esa progresión geométrica, multiplicada por la razón común que hay entre los términos consecutivos de una progresión geométrica elevado al número del término que estoy buscando menos 1, ¿verdad? Así que el a sub n en este caso será el a sub 6, el sexto término, ¿verdad? Que dice que 108. Será el a sub 1, que en este caso fíjese que es el 6, por la razón que fíjense que no la conozco, porque fíjense, para yo buscar la razón común tendría que saber cuáles son estos números, cosa de que cuando yo multiplique cualquiera de ellos entre el anterior, obtengo esa razón común, pero no tengo, ¿verdad?, dos términos consecutivos, así que no lo conocemos a la n, ¿verdad? Elevado a la n, que fíjense que sería el 6 menos 1, ¿verdad? Así que el 108 sería igual a 6 por r a la quinta, ¿verdad? Porque 6 menos 1 es 5, ¿verdad? Así que tenemos esto, que por lo tanto 108 es igual a 6 por r a la 6 menos 1, que es 5. Así que de aquí yo saco, si dividimos a ambos lados de esa ecuación aplicando la ley de división de las igualdades entre 6, tendremos que r a la 5, colocando r a la 5 acá por la ley simétrica de la igualdad, será igual a 108 entre 6, que dicho sea de paso, da 10 entre 6 da a 1, y 1 por 6 es 6, hasta 10 sobran 4, y 48 entre 6 da a 8, 18, ¿verdad? 108 entre 6 da 18, así que si eso es de la quinta, fíjense que es una ecuación pura, que yo puedo buscar la r, buscando la raíz quinta de r a la quinta, ¿verdad? Y si busco la raíz quinta de la quinta, como r a la quinta es lo mismo que 18, pues es lo mismo que buscar la raíz quinta de 18. Y la raíz quinta de r a la quinta es r, y dice que es igual a la raíz quinta de 18. Así que ya tenemos la razón común. La razón común, ¿verdad?, que hay entre los términos de esa progresión geométrica. Bueno, pues entonces fíjense cómo yo busco el siguiente término, que sería la primera de 4 medias geométricas entre 6 y el 108. Pues recuerda cómo usted buscaba, ¿verdad?, eso lo vimos en la primera parte de esta lección, el siguiente término en una progresión geométrica, pues multiplicaba el término anterior por la razón común. Así que g sub 1 será el término anterior a g sub 1, que es 6, por la razón común. Así que será 6 por la raíz quinta de 18, que dicho sea de paso, fíjese que el 18 no tiene raíz quinta exacta, y la factorización del 18, que sería 2 por 9 o 9 por 2, a ninguno de los primeros dos factores, ni al 2 ni al 9, le puedo sacar raíz quinta exacta, así que se tendría que dejar así, ¿verdad? Y esa sería ya la primera medida geométrica entre el 6 y el 108. ¿Cómo se buscará la segunda medida geométrica? Pues el mismo procedimiento, ¿verdad? Si yo voy a buscar ahora este término, cogemos el término anterior, g sub 1, por la razón común. O sea, g sub 1, que acabamos de encontrar aquí, que es 6 raíz quinta del 18, y yo por el momento voy a escribir el 18 ahora de forma factorizada, 2 por 3 al cuadrado, ¿verdad que sí? Esa es la factorización prima del 18. Porque 3 al cuadrado es 9 por 2 da 18. Y lo escribo así para poder ver si puedo entonces simplificar la raíz quinta que me resulte al yo ahora multiplicar ese g sub 1, ¿verdad?, por la razón común, que es la raíz quinta de 18, que vuelve a ser 2 por 3 al cuadrado. Así que esto será 6 por la raíz quinta de, y al multiplicar entonces estos radicandos, 2 por 2 es 2 al cuadrado, y 3 al cuadrado por 3 al cuadrado es 3 a la cuarta. Y notamos ahora que a ninguno de los dos factores se le puede sacar raíz quinta, porque los denominadores, los exponentes más bien, perdón, no son divisibles entre 5 ni son mayores que 5, de manera que entonces podríamos factorizar ese factor que tuviera un exponente mayor de 5 como algo a la 5, por otro lado, cosa más, y algo a la 5 sí le podríamos sacar raíz quinta exacta, y la sacaríamos afuera, ¿verdad? Así que como no se puede sacar raíz quinta a ninguno de los factores, pues esto es la raíz 6 por la raíz quinta de, y 2 al cuadrado es 4, y 3 a la 4 es 81, ¿verdad? Así que esto será la raíz quinta de 4 por 81, 5 por, y 325, ¿no? 4, perdón, 4 por 1 es 4 y 4 por 8, 32. 324. Así que ese sería, ¿verdad?, 6, claro, por la raíz quinta de 324. Esa sería la segunda media geométrica en esa sucesión, ¿verdad? ¿Cuál será la tercera media geométrica en esa progresión geométrica? Bueno, pues la g sub 3 será el término anterior, la media geométrica anterior, por la razón común. O sea, el g sub 2, que es esto, pero lo voy a escribir entonces de esta manera: 6 raíz quinta de 2 al cuadrado por 3 a la 4 por la razón común, que es la raíz cuadrada, la raíz quinta, perdón, de 18, ¿verdad que sí? Y lo vamos a escribir el 18 como lo escribimos aquí, 2 por 3 al cuadrado. Así que esto dará 6
por la raíz quinta de, y multiplicamos los radicandos, ¿verdad? Porque es la multiplicación de radicandos del mismo orden, raíz quinta y raíz quinta. Y será 2 al cuadrado por otro 2, 2 a la 3. Y 3 a la 4 por 3 a la 2, 3 a la 6, ¿verdad? 3 a la 6. Así que fíjense que ahora sí, a este segundo factor, yo no le puedo sacar raíz quinta exacta, pero puedo factorizarlo como 3 a la quinta por un 3 más. Y a 3 a la quinta sí le puedo sacar raíz quinta exacta porque su exponente es divisible entre 5. Así que esto lo escribimos así, la raíz 6, por la raíz quinta de 3 a la 5 por 2 a la 3, que es 8, y por un 3 que faltó, que sobró, ¿verdad? Porque si teníamos 3 a la 6, sacamos aparte 3 a la 5 para poder sacar la quinta de ese factor, pues nos queda un factor 3 aparte, ¿verdad? Así que esto será 6 por la raíz quinta de 3 a la 5, que es 3 a la elevado a la 5 entre 5, 1, 3 a la 1, por la raíz quinta, entonces de lo que quedó aquí, que es 8 por 3, 24. Y eso dará 18 por la raíz quinta de 24. Y ahí tendríamos la tercera media geométrica que estamos buscando entre esos dos términos en esa progresión geométrica. Y la cuarta y última media geométrica que estamos buscando, pues es el término anterior, que es la media geométrica tercera, por la razón común. Pero la media geométrica anterior, la G sub 3, es esta que vamos a encontrar aquí, 18 por la raíz quinta de 24, ¿verdad? Y entonces eso lo tenemos que buscar por la razón que recuerden que es la raíz quinta de 18, ¿verdad? Así que será 18 por la raíz quinta de el 24, que dicho sea de paso, fíjense que sería 3 por 2 a la 3, 2 a la 3 por 3, ¿verdad? 2 a la 3 por 3. Y la raíz quinta de 18, el 18 porque es como 2 por 3 al cuadrado. Así que esto da 18 por la raíz quinta de 2 a la 3 por un 2 más, 2 a la 4, y 3 por 3 a la 2, 3 a la 3. Y fíjense que entonces, como los dos factores que forman, ¿verdad?, el radicando final, sus exponentes ni son 5, ni múltiplos de 5, ni se pasan siquiera de 5, pues no se le puede sacar raíz quinta exacta en ninguno de esos factores, ¿verdad? Así que esto será 18 por la raíz quinta de 2 a la 4, que es 16, por 3 al cubo, que es 27, ¿verdad? Así que esto dará 18 por la raíz quinta, y la multiplicación de 16 por 27 da lo siguiente, ¿verdad? Lo podemos hacer a mano, pero dice aquí que da 432. 432, ¿okay? Y esa sería entonces la cuarta y última media geométrica que nos pedían que buscáramos entre el 6 y el 108, ¿okay? Muy bien, bueno, pues entonces este es el último ejemplo, el segundo ejemplo que nos ayuda, ¿verdad?, a aclarar ese concepto de las medias geométricas entre dos términos de una progresión geométrica. Y este es el último ejemplo de este último tópico sobre progresiones geométricas dentro de este último tema de las sucesiones del curso de álgebra avanzada. Y con él terminamos nuestro curso de álgebra avanzada, al igual que nosotros 3 cursos anteriores, ¿verdad?, la álgebra elemental, la geometría y las intermedias. Esperamos que en este curso de álgebra avanzada ustedes hayan aprendido mucho. Ya prontito vamos a empezar a subir nuestro quinto y último curso, que es el curso del precálculo. Así es que esperamos verlos ya muy pronto en ese. Nos vemos entonces.